Quisiera poder tomarme este tema a la ligera. Quisiera poder comprender de que muchos profesionales de la salud mental opinen sin tener ningún tipo de concepción sobre el tema del suicidio y específicamente la salud mental. Pero realmente es difícil no tomármelo a personal cuando la estadística es tan aterradora. Cuando sabemos que diariamente mueren aproximadamente 1926 personas. Eso equivale a una persona cada 50 segundos. Y lo más doloroso de esto es ver a estos tipos y mujeres que yo sé que lo hacen desde una concepción de la buena fe, y eso es lo más doloroso, que utilizando una estrategia de la buena intención terminan generando una desestructuración en la concepción colectiva, en lo que la gente va a ir formando como un criterio, como un concepto, como una identificación del problema. Y resulta que vemos a esta cantidad de idiotas, perdónenme que sea tan despectivo, pero como suelo decir, respeto a las personas, pero no a sus ideas. Y estas ideas específicamente del echeleganismo, del querer es poder, de hablar con tu yo interior y pedir que ese yo interior te ayude a suscitar un estado tan grave, tan disruptivo como es una ideación suicida, pues desafortunadamente no lo puedo respetar. No puedo pretender ser cariñoso y amable con estas ideas, y desafortunadamente si salen heridas las personas que conservan, difunden y divulgan estas ideas, pues me importa un comino. De verdad que es agotador ver cómo cada vez más y más profesionales de la salud mental se suman a este sesgo colectivo del echeleganismo, de que solo basta una buena intención, que solamente bastan intenciones reducidas. Hay algo que me caracteriza y es mi concepción materialista de la realidad. Y yo también entiendo el que esta gente no tenga el suficiente criterio para entender la vastedad de su ignorancia. Yo de verdad que intento de ponerme en su lugar y comprender por qué, a pesar de que han tenido formación académica formal, porque sé que han tenido una serie de formaciones, aún así no han construido un suficiente pensamiento crítico como para poder meditar al respecto sobre las condiciones contingentes en temas de la salud mental, pero aquí como voy a hablar del tema del suicidio, específicamente en las ideaciones suicidas. Creo que es importante dejar claro que 703,000 personas muertas cada año por un acto suicida no es poca cosa. Y que no solamente representa 703,000 personas, estamos hablando de 703,000 familias que van a quedar lesionadas por el acto suicida. 703,000 personas que van a tratar de buscar una explicación, y que lo que van a encontrar en redes sociales es que la persona, el paciente, el individuo, el hombre y la mujer que realizó el acto suicida lo hizo porque sí, porque lo decidió conscientemente y con una intención plena en las facultades mentales. No solamente tenemos este discurso peligroso para estas 703,000 personas, 703,000 familias al año, que tienen que encontrarse con esta realidad tan cruda y dura, sino que también este discurso genera un conflicto a la hora de abordar el tema, porque si no sabemos cómo se ve el fenómeno, mucho menos lo podemos encuadrar, abordar y prevenir. Por eso esta concepción materialista, que no es la única concepción, hay una concepción contextual, una concepción humanística, una concepción deontológica, una concepción antropológica, una concepción sociológica. Solo que mi marco de abordaje a través del materialismo dialéctico me permite comprender que hay unos factores contingentes que construyen las realidades donde se
se cuecen, se forman, se gestan estos individuos que con el tiempo van a desarrollar conductas peligrosas, insanas e ideaciones que van asociadas a los gestos suicidas. 1926 personas diarias creo que requieren un abordaje mucho menos ignorante, negligente y peligroso. Creo que merecen profesionales que estén basados en fundamentaciones, que dejen el discurso del querer es poder, que entiendan que el individuo que yace sumergido en una realidad, en ideación, en actos autolesivos y posteriormente gestos suicidas, no son personas que comprenden su realidad, son personas que muy probablemente estén sumergidos en una patología la cual les impide ver la realidad y por lo tanto no pueden querer estar bien. Lastimosamente o ignorantemente estos señores y señoras creen que la mayoría de estos individuos están sanos y plenos y que dentro de esa sanidad y esa plenitud multidimensional, cuando hablo es filial, biológico, socioeconómico, cultural, el entorno del país se encuentra en paz, y estas personas deciden en medio de esa multidimensionalidad sana ejercer el acto suicida. Tengo que esclarecer que nadie en una sanidad multidimensional tiene una ideación suicida. Todas las personas que tienen ideaciones y gestos suicidas son personas que tienen conductas y pensamientos insanos. No malos, no buenos, insanos. Son insanos porque atentan contra sí mismos. Hay una condición material que determina en que un individuo pueda o no pueda realizar un acto suicida, y es la condición determinante material. Y hay dos autores que son importantes de citar acá, que es Michael Marmot y Vikrant Patel. Ambos hablan sobre cómo el poco acceso que se tiene a la salud mental y los factores socioeconómicos y culturales determinarán una tendencia inmesurable a la hora de los gestos, ideaciones y actos suicidas. Y es allí donde empiezo a buscar la estadística tan aterradora en que solo el 40% de las personas que muestran signos depresivos reciben ayuda, dejando claro que el 40% de estos solo la reciben y que la depresión no es uno de los valores estadísticos preponderantes en el desarrollo de ideaciones y gestos suicidas. Que solo el 29% de las personas con psicosis, con algún síntoma maníaco, algún tipo de pensamiento desrealizado, en ideaciones, delirios, reciben ayuda. El 29%. Y recuerden que aquí hay una cantidad de personas que están en países del primer mundo donde tienen una atención hospitalaria garantizadas, pero no existe una red que les encauce, ya que muchos de estos pacientes no tienen las condiciones mentales como para solicitar la ayuda. Hay una aterradora estadística que el 70% de las personas en Latinoamérica no reciben atenciones en la salud mental. El 70% de las personas que sufren, que tienen algún tipo de condición mental, no las reciben. Y tenemos que dejar claro que un 3% de las personas que tienen algún tipo de condición asociada al consumo de sustancias psicoactivas realmente reciben un diagnóstico adecuado, y estas son un factor también importante dentro de los actos suicidas, porque el consumo de sustancia, las situaciones del dolor, los trastornos de los estadios cognitivos y anímicos son importantes a la hora de entender el fenómeno del suicidio. Y si tú, como especialista de la salud mental, solo eres un motivacionista, es mejor que por ética hagas silencio, ya que no tienes la capacidad ni siquiera de poder abordar a nadie, porque la estadística nos muestra
en que 1 de cada 10 presentan unas condiciones ideales para realizar un acto suicida. Y al encontrarte a ti con esta visión tan sesgada, tan desestructurada de la realidad del suicida o del fenómeno del suicidio, lo que vas a hacer es una piedra de tropiezo en la adquisición de herramientas adecuadas y de una adherencia correcta a un tratamiento multidisciplinario que requiere un paciente con condiciones, predisposiciones al suicidio. ¿Sabes? Sé que estoy bastante frustrado y enojado al momento de abordar este tema, porque quienes deberían tener un marco sólido de abordaje de este tema serían los especialistas de la salud mental. Y con terror observo de que una gran mayoría de estos no tienen las cualidades profesionales suficientes para abordar este tema. Y en este sentido muchos se preguntarán, ¿y qué hay de malo de tener una visión motivacionista, una visión positiva, un deseo de animar a estos individuos que se encuentran en un estado de distimia, de abulia, de depresión orgánica? Pues que resulta que esta visión motivacionista, porque tu visión desrealizada de las condiciones orgánicas y materiales del individuo, simplemente van a generar mucho más peso en las ideaciones de estas personas, ya que estas personas no van a entender el deseo de salir de allí, en que tú quieres ayudarlo. Lo que va a entender es que tú simplemente estás haciéndote cargo de él y que él representa una carga más para ti, y que como tú le muestras un mundo donde es fácil vivir, simplemente él se muestra mucho más impotente de no poder hacer las cosas tan fáciles como te las planteas. Porque muchas veces estos motivacionistas usan argumentos religiosos peligrosos a la hora de abordar estos temas, haciéndole ver no solamente que la ideación que sostienen o el deseo de no vivir, porque muchos de ellos no es que quieran morir, es que no saben cómo poder disfrutar según la presión social de la vida, porque creen de que no merecen ser vivir. Son tantas las visiones, las ideas desrealizadas e insanas que hay en una mente bajo esta presión del gesto y la ideación suicida, o la psicosis y los delirios asociados a las ideaciones suicidas, que no puedo caer en un reduccionismo al hablarlo acá. Pero desafortunadamente estos motivacionistas que utilizan el coaching y estos libros de autoayuda que no ayudan, simplemente van a generar un peso mayor a cargar para este individuo, porque la interpretación que él va a hacer del discurso motivacionista es que no solamente él tiene todos estos problemas, no puede hacer cosas tan pequeñas como levantarse de la cama, bañarse, comer, ser autónomo, sino que adicional se le está comparando con otras personas en las cuales ellos, sin condiciones orgánicas, pues pueden sobrellevar una vida normal, típica, pero que para él la vara es demasiado alta, y estas falsas expectativas que se esperan de él terminan aún sumándose a esos deseos o a esa negación de querer poder entender este vivir. Porque es que el problema no es que un paciente quiere morir. Cuando muchos de estos pacientes que han realizado gestos suicidas y que lastimosamente muchos terminaron muertos, pero algunos pudieron ser intervenidos a tiempo, fueron intervenidos a nivel de psiquiatría, pudieron llevar un abordaje multidisciplinario y logran llegar a un estado de eutimia, que es una fase de nivelación. Los individuos dicen que ellos jamás imaginaron realizar un acto suicida, que jamás pensaron que pudieran ser capaces de atentar contra su propia vida, y que ellos no entienden cómo paso a paso fueron llegando al extremo de querer quitarse la vida, y que en ningún momento hubo una intención consciente de quitarse la vida, que simplemente la vida se había vuelto abrumadora para vivir. Entonces la traducción del discurso de un paciente con una condición
o con una tendencia hacia los gestos y actos suicidas, no es que no quieran vivir. Probablemente es que su condición mental, las condiciones materiales, las distintas causales en las cuales se generan estas ideaciones suicidas, pues no las podían controlar y le impedían poder desear vivir. Pero no era un sinónimo, o sea, es que caemos en un silogismo simplista de no querer vivir es igual a desear morir, o querer morir, o intentar morir. Y es deontológicamente muy conflictivo el poder establecer todos estos criterios firmes, porque no hay unos criterios firmes. Y por eso me parece tan ridículo que una persona, se supone profesional de la salud mental, aborde con una visión simplista este fenómeno, que para mí ya en casi 16 minutos se me hace cada vez más complejo poder incluir parámetros aquí que sirvan para despertar a ustedes a la realidad, a entender de que no es una cuestión de querer. Ellos no quieren morir, eso no es así, no lo podemos reducir a eso. Y el hecho de hacerles querer vivir no es que es tan simple. Se tiene que tener un marco de abordaje multidisciplinario, y es allí donde recomiendo a autores que son la base de lo que tenemos etiológicamente para poder comprender este fenómeno. Por ejemplo, Emile Durkheim, Robert Merton, Michael Marmot y Vikram Patel son autores que son importantes. También poder ingresar a la Organización Mundial para la Salud, donde muestra la estadística tan aterradora del acceso a la salud mental y sobre todo el fenómeno del suicidio, porque el fenómeno del suicidio no se explica por una sola condición. Existen un montón de condiciones, desde el dolor crónico, desde condiciones terminales diagnosticadas, desde condiciones de los estadios anímicos, desde desrealización y psicosis o manía, desde abuso sexual, desde condiciones traumáticas, incluso realidades sociales donde es mucho mejor poder tender culturalmente hacia la muerte. Entonces me parece ridículo el que tengamos profesionales con una visión tan limitada de la realidad. Tenemos que esperar, anhelo realmente que haya más profesionales formados, que tengan una concepción etiológica, deontológica, epistémica, neurológica, biológica y por supuesto materialista de la realidad del suicidio. Dejar estos discursos de querer es poder, este discurso reduccionista donde todos los individuos caben en un solo libro de autoayuda que no ayuda, donde no solamente debemos citar autores y un solo autor, sino que debemos basarnos en un proceso multidisciplinario y de buscar múltiples investigaciones y múltiples autores, por supuesto, en el tema del suicidio. Que nosotros como profesionales tenemos una responsabilidad mayor a la hora de generar un discurso para que la gente entienda de que no es una visión simplista y reducida de esta realidad tan compleja como lo es el fenómeno del suicidio, pero que también queremos darle una responsabilidad a esta red social, porque ustedes como sociedad en general, como amigo o amiga de un paciente, de un individuo que pueda generar suicidio, imagínate, en una sociedad donde mueren casi 2.000 personas diarias por este acto, pues nos vamos a topar con esa realidad. No conozco a alguien que no haya tenido cercanamente una historia de suicidio. Entonces yo creo que la tarea no es de nosotros, es de todos.